El otro día el Papa Francisco salió desde su púlpito para hablar a sus feligreses para asegurar que el verdadero milagro no es la multiplicación, que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios. Es decir, que el Papa está en contra del milagro de los panes y los peces. Para el Papa, el milagro no es multiplicar los bienes, sino dividirlos. Y ha explicado que, bueno, Jesús no crea los panes y los peces de la nada, sino que obra a partir de lo que le traen los discípulos. Es muy curioso porque esta visión del Papa se parece mucho a la visión que tienen algunos agoreros, sobre todo de determinado espectro político, y obvian, no sé si por ignorancia o por sesgo, que el milagro de los panes y los peces realmente existe, y es el que se ha producido gracias a la tecnología. La tecnología ha multiplicado los recursos que parecían escasear, ha vuelto más eficiente la obtención de los mismos, algunos incluso los ha tornado especialmente baratos y asequibles para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Así que ha producido un verdadero milagro. Hace apenas 100 años ya se pronosticaba que no había suficiente alimento para alimentar a tantas bocas, y sin embargo, a pesar de que ahora somos muchos más miles de millones de personas, hay más comida que nunca y cada vez resulta más barata y más asequible, y de hecho estamos eliminando la pobreza mundial a una velocidad de vértigo, de posiblemente miles, si no decenas de miles de personas diarias. Básicamente hay dos corrientes de pensamiento a la hora de abordar los problemas del crecimiento y del medio ambiente. Ambos son diametralmente opuestos. Uno apuesta por el ascetismo y el otro por justo lo contrario. La postura que ha adoptado el Papa, que se parece bastante a la postura que adopta cierto espectro político, tiene que ver con el de Thomas Malthus, que predijo en 1798 que la población humana inevitablemente superaría el suministro de alimentos. Pero no fue así, principalmente debido al milagro de los panes y los peces en forma de avances tecnológicos. Esta sería la versión malthusiana, y no paran de repetir durante décadas, incluso siglos, que los recursos se van a agotar y que el crecimiento no puede ser indefinido. Desde el otro punto de vista están los llamados cornucopianos, frente a los cuales yo me siento mucho más representado. Cornucopiano viene de cornucopia, es decir, el cuerno de la abundancia. Son los que dicen que el crecimiento puede ser ilimitado porque la ciencia y la tecnología siempre van a encontrar la solución a los problemas y a la forma de obtener y optimizar los recursos. Sí, es posible que algún día esto no se consiga hacer, pero ¿qué otra opción nos queda? De hecho, para vencer la pobreza no hay que buscar el ascetismo, porque el ascetismo lo que va a provocar es que en poco tiempo, a lo mejor sí que tenemos más alimentos, más recursos para todos, pero a medio y largo plazo eso nos condenará de nuevo a la pobreza, sencillamente porque somos demasiadas personas. Y la única manera de frenar esta explosión demográfica es llevar a la riqueza a los países más pobres, porque la riqueza, por intrincados caminos psicológicos, hace que seamos menos proclives a procrear. Es decir, que si seguimos creciendo como lo estamos haciendo y al ritmo que lo estamos haciendo, es posible que en el año 2050 la población mundial empiece a disminuir. Pero si no lo hacemos, entonces es probable que crezcamos mucho más de lo que estamos haciéndolo, a no ser que el hambre y la pobreza en sí misma acabe también matando a la gente. Obviamente ambos extremos no son la solución para nada, pero en función de las circunstancias hay que adoptar uno o hay que inclinarse hacia uno de los dos extremos. Actualmente, tal y como están las cosas, yo creo que el extremo más responsable sería el cornucopiano, es decir, seguir creciendo, seguir buscando, seguir reproduciéndonos, porque cuantas mayores mentes haya en el mundo, más científicos habrá, más gente con buenas ideas y mejores soluciones. Realmente los recursos no son infinitos, pero sí nos podemos ir acercando a conseguir que los recursos sean tan abundantes
que sean prácticamente gratuitos. Y como yo soy más bien cornucopiano, a mí lo que me hubiese gustado es que el Papa, con toda su influencia, hubiese salido a la palestra no para decir lo que dijo, sino para decir otra cosa. Y ya puestos, vamos a hacer que eso ocurra. Vamos a hacer que el Papa hable, pero no con su voz, sino con la mía. Y esto es lo que me hubiese gustado escuchar. Bueno, en el caso de que yo escuche al Papa, que obviamente normalmente no le escucho, porque eso sería una especie de falacia de autoridad, porque el Papa no es más que una persona que dice que tiene un conocimiento superior al del resto de personas por una especie de ciencia infusa o poder sobrenatural. Obviamente esto no tiene visos de ser real, así que yo no escucho al Papa, pero en el caso de que lo escuchara, o entendiendo que hay mucha gente que le hace caso, me hubiese gustado que dijera lo siguiente. Vamos allá. A casi todos nos suena la mano invisible de Adam Smith, pero una idea menos conocida, pero yo creo que mucho más interesante, es la división del trabajo. Por utilizar el mismo ejemplo que él, a medida que los operarios de una fábrica de alfileres se reparten el trabajo y se especializan e innovan más en su oficio, se vuelven más productivos como colectivo. Así que el coste de la fabricación de alfileres desciende cada vez más. Tanto productores como consumidores obtienen más por menos. De modo que la primera metáfora implica una retroacción negativa, mientras que la segunda implica una positiva, y ambas no pueden ser ciertas. Los economistas que siguieron los pasos de Smith se olvidaron en gran medida del aumento del beneficio y de la fábrica de alfileres, y se centraron sobre todo en la mano invisible. Grandes economistas como Ricardo, Walras Jevons, Stuart Mill, Marshall y Keynes creyeron de una forma más o menos explícita en la reducción de la ganancia. Aunque vivieron en una época de innovación constante y de aceleración de la prosperidad, pensaron que llegaría un momento en el que el festín simplemente se acabaría. Stuart Mill, por ejemplo, no pasó por alto el progreso técnico, pero tampoco se animó a explicarlo y dio por hecho que se extinguiría. Más tarde, en 1928, un economista llamado Allen Young planteó la cuestión de la contradicción de Smith, diciendo que la invención de herramientas nuevas, maquinaria nueva, materiales nuevos y diseños nuevos también implica la división del trabajo. En otras palabras, la innovación es de por sí un producto del aumento de la especialización, no algo al margen de él. Sin embargo, nunca ahondó más en esta idea. En 1942, Joseph Schumpeter sostuvo que la innovación era algo fundamental, que los beneficios crecientes eran potencialmente infinitos. Según él dijo, una de las predicciones más seguras es que en el futuro previsible viviremos en una rica abundancia tanto de productos alimentarios como de materias primas, lo que dará rienda suelta a la expansión de la producción total. Esta era una idea sin duda marginal incluso por entonces, y sigue siéndolo hoy, aunque los años transcurridos han revelado su validez hasta el momento presente. Keynes, por ejemplo, pensaba que la Gran Depresión representó la llegada de beneficios decrecientes y la necesidad de distribuir menos trabajo con más equidad. El problema fue que Schumpeter no era muy amigo de usar las matemáticas, mientras que la economía era cada vez más esclava del culto a las ecuaciones. Así que Schumpeter fue ignorado en buena medida. En 1957, Robert Solow planteó una vez más la innovación como un tema olvidado dentro de la economía económica. Solow sostuvo que solo el 15% del crecimiento económico ocurrido hasta entonces podía explicarse por el sometimiento de más cantidad de terreno al arado, la llegada de más mano de obra a la industria y la inyección de más capital de inversión. El resto, el 85% del crecimiento que no podía explicarse mediante estos factores de producción, tenía que deberse, obviamente, a la innovación. Pero, incluso en el modelo de Solow, la innovación se limita a aparecer sin más, como si fuera un maná caído del cielo. Es externa al modelo. Richard Nelson y Kenneth Arrow interpretaron más tarde que el origen de ese maná estaba en la financiación gubernamental de la investigación, la cual, según ellos, no
no sería generada por el sector privado por sí solo, porque la ciencia es algo cuya creación no produce beneficios. El argumento era que a un empresario siempre le resultaría más fácil copiar las ideas e innovaciones de otros, y que los cercados que permiten proteger la propiedad intelectual, las patentes, los derechos de autor y el secretismo, son inadecuados. De modo que el Estado tiene que proporcionar el conocimiento que conduce a la innovación. Tal y como ha comentado el profesor Terence Kelly, esta es una visión emitida desde una torre de marfil que ignora lo que sucede en el mundo real. Por fin, en 1990, un joven economista llamado Paul Romer se interesó por el problema de los beneficios crecientes y el aumento del conocimiento. Romer desarrolló una respuesta que con el tiempo acabaría otorgándole el premio Nobel. Intentó convertir la innovación como origen del crecimiento económico en un factor endógeno dentro de los modelos, no fuera. Dicho de otra manera, convirtió la innovación en un producto, algo que es al mismo tiempo un insumo y un consumo dentro de la actividad económica. Su argumento esencial era que un rasgo característico de los conocimientos nuevos es que no tienen rival, lo que significa que se pueden compartir sin agotarlos. Pero también son parcialmente excluibles, lo que significa que la primera persona que llega a ellos puede ganar dinero explotándolos, al menos durante un tiempo. Los conocimientos nuevos se pueden mantener en secreto, como hicieron Haber y Bosch con sus catalizadores de hierro. Se pueden patentar, como hizo Morse con el telégrafo, o también se puede aprovechar un conocimiento tácito para adelantarse a los rivales, tal y como hizo la mayoría de pioneros de la programación informática, y hacerlo durante el tiempo suficiente como para obtener un montón de beneficios del monopolio parcial. Esta fue una distinción crucial que no se había hecho con anterioridad. El conocimiento es un bien público y al mismo tiempo uno temporalmente privado. El conocimiento es caro de producir, pero a veces se amortiza. Dicho lo cual, podemos afirmar que la innovación es un fenómeno ascendente. Así que sí, hermanos. El milagro de los panes y los peces existe, y es la tecnología. Que no nos dé miedo que nos acusen de actuar como dioses, porque en efecto lo hemos hecho. Durante los últimos siglos hemos actuado como dioses, hemos salvado más vidas que nunca antes en la historia de la humanidad. Hemos producido alfabetismo, hemos propiciado un crecimiento económico que era imposible de soñar por nuestros antepasados. Hemos conquistado lugares inaccesibles, otros planetas. Quizás no seamos dioses, pero hemos hecho tantas cosas que nuestros antepasados posiblemente nos confundirían como tales. Que Dios os bendiga, hermanos.